Bueno, bienvenidos a todos una vez más con la bendición del obispo Quirilo de Buenos Aires, Sur y Centroamérica de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Serbio. Volvemos a las clases de catecismo en, en las que continuamos con la explicación de la Divina Liturgia. Y en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar sobre perdón, valga la redundancia, el comienzo de la Divina Liturgia. Ya hablamos sobre la proscomidia, que es la primera parte de la liturgia que se hace en secreto, y ahora comienza la liturgia con lo que se llama la liturgia de los catecúmenos, como hablamos anteriormente. ¿Y por qué? Porque antiguamente los catecúmenos, que son los que están preparándose para recibir el bautismo, estaban presentes en la liturgia hasta un determinado momento eh, en donde se rezaba la letanía por los se reza la letanía por los catecúmenos y después, antiguamente, cuando se terminaba esa letanía de los catecúmenos, ahí se dice: cuantos sois catecúmenos, salid, que no quede ningún catecúmeno, porque en aquella época los catecúmenos salían en ese momento. Ahora ya eso no se hace, se quedan durante toda la liturgia. Pero la liturgia entonces está comprendida en tres partes: la proscomidia, que es la primera parte que se hace en secreto; la liturgia de los catecúmenos; y luego lo que se llama liturgia de los fieles, porque dice: cuantos sois catecúmenos, salid, que no quede ningún catecúmeno; cuantos sois fieles, una y otra vez roguemos en paz al Señor. Entonces, lo que vamos a hablar hoy va a ser la primera parte de la liturgia de los catecúmenos, que comienza con bendito es el reino, la exclamación del sacerdote con el Evangelio. Vamos a compartir pantalla primero. Perfecto. A ver. ¿Me podrían confirmar si se ve, no? ¿Se ve bien la pantalla mía? Los... Se ve bien, ¿no? Ustedes, perfecto. Sí, padre, sí. Bueno, la liturgia, como dijimos, comienza cuando el sacerdote exclama sosteniendo el Evangelio y dice: bendito es el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la exclamación que hace el sacerdote, y después el diácono, como está acá en la ilustración, comienza con la letanía. Puede ser el diácono si hay diácono, y si no, un sacerdote. Y en la letanía pedimos estas tres primeras oraciones que son fundamentales, ¿no? Y por eso son las primeras oraciones que la Iglesia nos llama a, a rezar en la liturgia. En paz, roguemos al Señor. En paz. Eso es lo primero que la Iglesia nos enseña que debemos hacer para poder rezar durante toda la liturgia. Intentar buscar nuestra paz interior, ¿no? Intentar buscar nuestro estado de paz. Por eso, en paz. Todo problema, acá nos está diciendo que todo problema de trabajo, todo problema de la casa, todo problema familiar,
lo dejamos en un costado, porque aquí rezamos en paz al Señor. Y no quiere decir el dejarlo por un tiempo, no significa que no nos ocupemos de los problemas, sino que simplemente los estamos dejando en un costado, porque necesitamos rezar a Dios, que Él es el que luego nos va a ayudar en esos problemas. Pero acá necesitamos concentrarnos hacia Él. Y por eso necesitamos recolectar toda nuestra atención que está dispersa en distintas cuestiones, las recolectamos toda para en paz rogar al Señor. Es muy importante. Y luego, por la paz que viene desde lo alto, roguemos al Señor. Acá nos está diciendo que la paz interior que nosotros, que yo decía recién, de que la busquemos y que trabajemos en buscarla y en conservarla, viene de lo alto. No es una paz que es nuestra, sino que es dada por Dios. La paz que nosotros podemos llegar a generarnos o a generar a otros es una paz buena, pero no es plena, no es completa, no es fuerte como la paz que Dios nos hace, nos envía, ¿no? Desde lo alto. Esto la misma iglesia nos enseña. Y por eso es que necesitamos, para poder recibir esa paz que viene desde lo alto, una disposición, es decir, una preparación, preparar todo nuestro ser para poder recibir esa paz interior. No, no la recibimos eh, estando distraídos, no la recibimos estando preocupados por los problemas que tenemos, la recibimos con disposición, preparándonos para ello. ¿Podrías vos, Serafín, aceptarlas a los que se quieren unir, no? Así seguimos. Después dice, por la paz del mundo entero, el bienestar de las santas iglesias de Dios y la unión de todos. En esta tercera oración pedimos, insistimos por la paz. Fíjense qué importante. Pedir la paz es algo que hacemos durante toda la liturgia, porque sin paz interior no podemos rezar. Sin paz interior que viene de lo alto, esa paz de Dios, no podemos alcanzar esa oración, ese contacto, comunicación con Dios. Y no podemos entender tampoco la liturgia sin esa paz interior que viene desde lo alto. Entonces, por esa razón es que la Iglesia, las primeras tres letanías, habla de la paz. Y este libro que una vez lo cité, el comentario sobre la Divina Liturgia a la luz de los Santos Padres, del hieromonje Gregorio del Monte Athos, es muy bello, y voy a leer una parte, un fragmento que habla sobre este momento de el misterio de la paz de Dios, que viene de lo alto. El camino que lleva a la Divina Liturgia
es la paz del alma. Sin ella no podemos vivir la liturgia. Sin la calma de los pensamientos, la mente del hombre no puede penetrar en el secreto de los misterios. La participación sustancial en el misterio eucarístico es proporcional a nuestra paz interior. Es lo que estábamos hablando, que sin paz no podemos participar plenamente de la liturgia. Y entonces, cuanto más se apacigua el corazón y se aleja del recuerdo de las cosas externas, más se asombra la mente por la comprensión de los pensamientos divinos. Entonces, ya comprendemos la importancia de buscar esa disposición para recibir la paz interior que viene desde lo alto. Pasamos al segundo. Bueno, durante la letanía, ya sabemos, se reza por todas, por todo el mundo. La letanía primera se llama la letanía de la paz, y por eso justamente se llama letanía de la paz, porque eh, justamente por lo que acabamos de mencionar, que pedimos por la paz que viene desde lo alto. Y luego pedimos, como ustedes saben, por el patriarca, por el obispo, porque cuando uno pide por el patriarca o por el obispo está demostrando, primero está pidiendo por su padre espiritual, y, y segundo porque está demostrando a qué iglesia, a qué jurisdicción pertenece, ¿no? Y, este, y que sin la bendición de ese obispo no se puede oficiar la liturgia. Entonces, al mencionarlo, estamos diciendo que tenemos bendición para oficiar. Luego, a, a ver, Serafín, ¿vos no podés admitirlo en el chat? Justamente, padre, disculpe, estoy buscando la opción, pero eh, no puedo admitirlo. Ah, bueno, a ver, voy a ver si... Ahí está, ya lo admití yo, voy a ver si te pongo como... Ahí está, ahora creo que sí vas a poder. Ahora sí, ahí está. Disculpe, la verdad. No, no, perdón, yo que no estabas admitido. Eh, Mm. volvieron, está bien, ¿no? Compartir la pantalla. Se ve Sí, bien, está perfecto, perfecto. listo. Entonces, eh, luego de la liturgia de los fieles, mejor dicho, perdón, luego de la letanía de la paz, en la letanía de la paz rezamos por, eh, como dijimos, por el patriarca, por el obispo, rezamos por la nación. Nosotros rezamos por un lado por la nación serbia y después también rezamos por la nación argentina. Eh, y cuando decimos por nuestra nación, sus autoridades y ejércitos, estamos rezando por la nación en donde se está celebrando la liturgia, y en este caso por la nación argentina. Y se reza por el ejército porque de alguna manera, eh, los gobernantes y el ejército, porque de alguna manera son ellos los que están, eh, son responsables de que podamos vivir en paz y de que podamos profesar nuestra fe, ¿no? Entonces, por eso, para que podamos seguir profesando nuestra fe y que podamos vivir en paz, rezamos por ellos. Y hubo una vez que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, estaba bombardeando Serbia eh, por el problema de la OTAN y la ex Yugoslavia.
Y varios decían, ¿por qué vamos a rezar por el ejército norteamericano estando allá, ¿no? Yo estaba allá porque estaba estudiando en el monasterio. Y varios decían, ¿por qué vamos a rezar por el ejército norteamericano si está bombardeando a nuestros hermanos ortodoxos? Pero los monjes decían, justamente necesitamos rezar por ellos para que cambien y se den cuenta, ¿no? No es que rezar implica justificar todas las acciones que el gobierno hace. Rezar implica rezar, significa rezar. Y si están haciendo las cosas bien, rezar para que las sigan haciendo bien. Y si están haciendo las cosas mal, rezar para que Dios los ilumine y empiecen a hacerlas bien, por el bien del pueblo. Luego rezamos también por... Traemos el texto directamente eh, para no olvidarnos de nada. Por esta ciudad, por las ciudades y países y por los que con fe viven en ellos, por un clima propicio, por la abundancia de los frutos de la tierra y por tiempos de paz. Otra vez pedimos por tiempos de paz cuando hay guerras, cuando hay problemas, eh, cuando hay tempestades, pedimos por un clima propicio. eh, de esa manera también pedimos que se aleje de todo tipo de maldad, de problemas como los terremotos, inundaciones. Luego, por los que viajan por tierra, mar y aire, por los enfermos, los que sufren, los cautivos y por su salvación. Pedimos por todos, en la liturgia pedimos por todos. Por eso la liturgia es tan importante. En ese momento se bendice la ciudad en donde se oficia la liturgia, se bendice la zona donde se oficia y se bendice esa ciudad, porque imagínense, tomemos conciencia de que los ángeles descienden, Dios mismo desciende para transformar ese pan y vino en cuerpo y sangre suyos. Entonces, bendice todo ese lugar y, y también lo bendice porque le estamos pidiendo por esta ciudad y por todas las ciudades y países. Entonces, eh, la liturgia es tan importante porque rezamos por todos. Y, y luego comienzan lo que se llaman antífonas, que son, se cantan, las canta el coro, ¿no? Bendice alma mía al Señor, bendito eres, oh Señor. Y la tercera antífona, perdón, la segunda antífona, que dice, oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú eres inmortal y tuviste la voluntad de encarnarte para nuestra salvación. Esa antífona es una oración que escribió eh, San Justiniano, que era emperador de Constantinopla después de San Constantino el Grande, ¿no? San Constantino fue en el siglo IV y San Justiniano fue en el siglo VI. Y un gran santo fue el que construyó Santa Sofía, la iglesia de Santa Sofía, que ahora es, lamentablemente, es una mezquita eh, en Estambul, pero en aquella época era Constantinopla, y fue la primera iglesia eh, de esas dimensiones y de ese estilo arquitectónico, de una cúpula central grandota y dos medias cúpulas al entrar y en la parte final. Y eso era porque él había diseñado por eh, influencia divina, este, ¿por qué? Porque antiguamente las basílicas eran las formas donde como se construían los templos, y las basílicas eran
como un rectángulo largo, largo, y con un techo bajo, y que recién al final estaba la cúpula. Y los que se quedaban al principio de la basílica, si no caminaban hasta el final, nunca iban a apreciar la cúpula y todo lo que los dibujos y el diseño y los iconos de la cúpula. Entonces San Justiniano ideó este sistema de tener una cúpula grandota y una media cúpula en la entrada, cosa que esa media cúpula, apenas uno entra, le permite contemplar la cúpula grande y la belleza de todas esas imágenes en la cúpula grande. Es algo maravilloso. Eh, y desde ahí se empezaron a construir las iglesias también de esa manera. Y San Justiniano también hizo muchas otras cosas, un código de leyes famosa. Y bueno, cuando él construye Santa Sofía, Sofía es por sabiduría de Dios, es la segunda hipóstasis de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, y, y él escribe esta oración porque la fiesta parroquial de la iglesia de Santa Sofía era la Navidad de nuestro Señor, porque es la fiesta, está consagrada a nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría de Dios. Y entonces se escribe esta oración que dice: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú eres inmortal y tuviste la voluntad de encarnarte para nuestra salvación de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Esto, siempre Virgen, es la primera vez que se escribe esta expresión de la Madre de Dios, y lo hizo San Justiniano, que, que la Virgen siempre fue virgen, siempre virgen. Fue virgen antes, durante y después del embarazo, de dar a luz a nuestro Señor. Por eso, en los iconos de la Madre de Dios, siempre vamos a ver tres estrellas, una en el frente y dos en ambos hombros, ¿no? Y esas estrellas representan que ella fue virgen antes, durante y después de dar a luz a nuestro Señor. Y haciéndote hombre sin sufrir cambio alguno, esto es teológico, esto es dogmático, sin sufrir cambio alguno. ¿Por qué? Porque se hizo hombre sin que la naturaleza humana y la naturaleza divina de él se cambien, ¿no? Eh, Él tenía naturaleza divina y recibía naturaleza humana. Sin cambio alguno la recibió. Es decir, que la naturaleza divina, al recibir la naturaleza humana, no implementó ningún tipo de cambio, ninguna reacción, como podría haber, como sucede cuando uno combina dos elementos. Muchas veces hay una reacción, hay un cambio entre los dos, entre uno de los dos o los dos elementos. En este caso, no hubo un cambio, un solo cambio. Simplemente las dos naturalezas permanecieron con sus cualidades. Y fuiste crucificado, Cristo Dios, con la muerte venciste a la muerte, siendo uno en la Santa Trinidad, glorificado juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Es una oración bellísima que contempla desde el nacimiento, la crucifixión, la victoria sobre la muerte, la resurrección de Cristo, todo. Y la liturgia es todo eso. La liturgia, como dijimos en un principio, es la rememoración de la vida de nuestro Señor. Y bueno, luego vienen las bienaventuranzas, que nuestro Señor, las bienaventuranzas son cuando nuestro Señor empezó a predicar eh, el sermón de la montaña, ¿no? Y eh, entonces por eso ahí leemos: en tu reino, acuérdate de nosotros, Señor, cuando llegues en tu reino. Esa es la oración eh, que rezó y pronunció el buen ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando llegues en tu reino. Con esa humildad ejemplar, ¿no?
Y luego, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, los pobres de espíritu, mejor dicho, perdón. Y bueno, todas las bienaventuranzas. Eso nos muestra, representa el momento en el que Cristo predicó en el Sermón de la Montaña. Y las bienaventuranzas ya las vimos en clases anteriores de catecismo. Por eso lo vamos a hablar una por una. Y luego ahí comienza lo que es la primera de las procesiones, ¿no? Y se llama entrada menor. Es una procesión con el Evangelio, como está en el dibujo, pero se la llama entrada, tanto la entrada menor como la entrada mayor. La entrada menor es esta, con el que se sale con el Evangelio, y se sale y entra al altar, por eso se llama entrada, ¿no? Porque entra por las puertas reales. Y la entrada mayor es la de los santos dones, que salen desde el costado en el ofertorio, se toman los dones en el ofertorio y se los lleva en procesión eh, para que entren por las puertas reales y llevarlos al trono. Por eso se llaman entradas esto. La entrada menor eh, el sacerdote o el diácono muestran el Santo Evangelio llevándolo alto, ¿no? Y con este acto se rememora la primera manifestación de nuestro Señor en su vida pública. Vamos a ponerlo más pequeño. Y es decir, que representamos, cuando hacemos esta entrada y salimos con el Evangelio, representamos la primera manifestación de nuestro Señor cuando salió a predicar. ¿Y qué sucede? San Juan Bautista había salido a predicar antes que él, para preparar el camino. Por eso, un monaguillo sale con una vela antes y guiando el camino del Evangelio. La vela representa a San Juan Bautista y el Evangelio representa a nuestro Señor Jesucristo. La vela va antes, marcando el camino, así como San Juan Bautista marcó el camino a todos para que podamos, para que los de ese momento, los que vivían en ese momento, puedan recibir a Cristo. También este momento representa que el Evangelio fue predicado por todo el mundo, por medio de los apóstoles. Por eso el sacerdote hace la señal de la cruz con el Santo Evangelio, indicando ello que el Evangelio debe ser difundido a todo el mundo. Por eso en ese momento el sacerdote dice, sabiduría, estemos atentos. Y esa es la manifestación de que se predicó el Evangelio a todo el mundo y que estemos atentos, porque ahora van a venir las lecturas. Entonces, por eso necesitamos prestar atención a las lecturas. Y ahí se leen luego en la lectura del apóstol y comúnmente lo lee un lector, como en nuestro caso tenemos al lector Serafín, que está consagrado para esas lecturas, por eso se llama lector. Y el sacerdote o el diácono inciensa durante la lectura del apóstol. Y la lectura del apóstol representa la prédica de los apóstoles, ¿no? Y en el momento en que el diácono o el sacerdote inciensa primero el altar, luego inciensa el iconostasio con todos los iconos, y luego se da vuelta e inciensa las paredes con todos los iconos y a los fieles, ¿no? Y en ese momento corresponde que todos los que recibimos eh, la incensación,
que no nos persignamos, sino que inclinamos nuestra cabeza como una reverencia y recibimos esa bendición del incienso. No está mal tampoco persignarse, pero no es lo que corresponde. Lo que corresponde es inclinarse y recibir esa bendición. Porque da la impresión, cuando uno se persigna es porque para alejar algo malo, ¿no? Y acá al revés, estamos recibiendo bendición, por eso corresponde recibirla con esa reverencia. ¿Qué es el incienso? Incensamos incensamos a Dios porque Él nos lo enseñó en Éxodos 30, 34 a 38 dice, dijo además Dios a Moisés, toma especias aromáticas, y uñas aromáticas y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Es decir, que el incienso es algo santo, que Dios mismo le enseñó a Moisés cómo hacerlo. Como ustedes saben, que le enseñó muchas cosas de cómo había que adorar. Y molerás parte de él en polvo fino y los pondrás delante del testimonio, del tabernáculo y así. Es decir, que Dios enseñó cómo debía el pueblo del Antiguo Testamento adorar a Dios. Y ya que estamos, vamos a hacer una revisión sobre el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era todo lo que sería la iglesia hoy, ¿no? El templo. Y el tabernáculo está compuesto por 3 lugares. El atrio exterior, que era el altar de bronce y el santo de los santos, el lugar santísimo. Mejor dicho, este altar no es el atrio exterior, el altar donde se hacían los sacrificios y el santo de los santos. En el atrio entraban todos, ¿no? En el altar para hacer los sacrificios solamente entraban los sacerdotes, no entraban todos. Y en el santo de los santos solamente entraba el sumo sacerdote, no, ni siquiera los sacerdotes, ¿no? Y entraba una vez al año, como dice la lectura del Evangelio, cuando es la fiesta de la Madre de Dios. Y el templo del Nuevo Testamento tiene también 3 partes. El atrio, que es, hay iglesias que tienen atrio todavía, que vendría a ser como en nuestro templo la parte de las escaleras. Luego, el altar del incienso vendría a ser la nave donde están todos los fieles y donde están los íconos, y el lugar santísimo o santo de los santos vendría a ser el, eh, el altar, ¿no? ¿Y qué sucede? En el Antiguo Testamento, aquí en el altar del incienso, solamente entraban los sacerdotes, los fieles no entraban. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento, se corrió todo para adelante. Los fieles no solamente están en el atrio, sino que también entran a la nave, y los sacerdotes, que antes estaban solo en lo que sería la nave, ahora también entran al altar, a lo que la imagen del Santo de los Santos. Y los fieles no entran al Santo de los Santos, solamente los que concelebran y los que ayudan, ¿no? Como los monaguillos.
Y en el siglo venidero, en el siglo futuro, en la vida eterna, todos vamos a entrar al Santo de los Santos. Los obispos, los sacerdotes y los fieles, todos. Después, aquí es donde, por eso es que hablamos sobre el tabernáculo, porque ahí es donde nuestro Señor le enseñó a Moisés para que quemen incienso, ¿no? Se quemaba aquí. Aquí se hacía también los sacrificios con los animales. Y el incienso, como dijimos, se hacía por medio de las instrucciones de nuestro Señor y representaba la oración, ¿no? Inciensamos no solamente a Dios, sino que también a Dios primeramente, porque Él como Dios corresponde el incienso, ¿no? Eh, pero también incensamos a los íconos de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. Y hasta a los fieles nos incensamos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el incienso simboliza la oración del cristiano, ¿no? Como rezamos en la liturgia, eh, bueno, en los oficios vespertinos y en la liturgia de los dones presantificados, que mi oración se eleve como incienso ante ti, ¿no? Eh, el incienso cuando se eleva es imagen de nuestra oración. Y por eso el incienso tiene que ser puro y nuestra oración es la que tiene que ser pura y elevarse a Dios. Y cuando el sacerdote inciensa a cada persona, la misma recibe esa purificación y la invita, y así la invita a la oración. Y en el humo vemos ese símbolo de la gracia de Dios que desciende sobre los que rezan. Y el incienso también nos recuerda al aroma del paraíso. Hay íconos que son milagrosos y que en partes del mundo desprenden miro. El miro es un perfume eh, aromático, que es un aceite, mejor dicho, aromático, que desprende los íconos milagrosos y también las reliquias de santos, muchas reliquias de santos, no todas. Y obviamente no todos los íconos milagrosos despiden miro. El miro es una de las tantas manifestaciones de milagros de Dios. Y quien tuvo la bendición de poder ser bendecido por ese miro, eh, va a saber que es un perfume que no se logra en este mundo. Es un perfume de lo más rico que puede haber y, y que celestial, porque es celestial. Imaginémonos que el miro que sale de la madera del ícono es algo enviado por Dios y por ende ese perfume es único. El icono de la Madre de Dios de, de Iber fue un icono milagroso, muy famoso, que vino a la Argentina en varias ocasiones y que despedía un miro incesante. La Madre de Dios nos bendijo con ese miro, aquí en Argentina y en muchas partes del mundo. Bueno, luego de la lectura del apóstol viene la lectura del Evangelio, en donde también salen a veces monaguillos, cuando hay, y si no se pone esta vela en el medio, porque la vela representa la, la luz de Cristo, que ilumina el mundo, y el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio puede ser leído por el diácono o por el sacerdote. Y
la lectura del Evangelio representa los momentos en que Cristo se sentaba con los discípulos a, a enseñar su doctrina, ¿no? Y como acá vemos que está sentado hablando y enseñando a sus discípulos. Esta es la representación del momento del Evangelio. Y esto es importante, esta es la idea de estas charlas, para que entendamos por qué decimos por qué la Divina Liturgia es la rememoración de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y que cada vez que veamos lo que está pasando en la liturgia, comprendamos de a dónde viene, ¿no? Y poder así vivir la liturgia de una manera más santa, más profunda. Y, y luego viene la gran entrada, ¿no? Acordémonos que la primera se la llamaba la pequeña entrada y esta se llama la gran entrada. Son las dos procesiones que se hacen. Y esta es que sale con el cáliz y con la patena, con las dos cosas. Como dijimos, se lleva en el ofertorio, fueron preparados en la proscomidia el pan y el vino. El pan va a estar en el discos, o patena se llama, que es ese plato pequeño con la base, y en el cáliz va a estar el vino, y en procesión se llevan a ellos, a estos elementos, se lleva hasta el altar. ¿Y cómo? Se hace en procesión triunfal, y por eso se llama la gran entrada, la entrada como triunfal. Y esa entrada representa la entrada de nuestro Señor en Jerusalén, ¿no? Porque así como nuestro Señor eh, entró a Jerusalén por las puertas de Jerusalén para ser sacrificado por la salvación del mundo, de la misma manera entramos simbólicamente, y no simbólicamente, perdón, sino en la realidad, pero como representando a nuestro Señor, entramos el pan y el vino por las puertas reales, así como Cristo entró por las puertas de Jerusalén. Los entramos al altar y los depositamos en el trono, en la mesa más importante, eh, para que sean consagrados. Así como Cristo entró para ser sacrificado, los dones entran para ser consagrados. Y, y cantamos el himno a los querubines, ¿no? ¿Por qué? Porque los querubines son los santos que están en presencia de Dios, los querubines y los serafines, los dos que están en presencia de Dios, eh, como haciendo como guardia, ¿no? Y decimos nosotros que representamos místicamente a los querubines y que cantamos el himno tres veces santo a la Trinidad Edificadora, apartemos en este momento toda solicitud mundana. Entonces, si todavía no lo hicimos durante la liturgia, el apartar toda solicitud mundana, es decir, toda distracción, toda pensamiento que sea ajeno a la liturgia, empecemos en ese momento a hacerlo. Si no lo hicimos antes, empecemos en ese momento. Y porque porque estamos entregando, ofreciendo los dones para que sean consagrados, para que Dios descienda sobre ellos. Entonces, Dios va a descender sobre ellos. Necesitamos tener plena atención, plena concentración. Si nos concentramos en nuestro trabajo para hacer algo muy especial, muy importante,
con más razón en ese momento, ¿no? Porque Dios va a descender. Y, este, y acá, no sé si ven, los que se llaman ripidi o ripidios, ¿no? Que son como palos con imágenes de serafimes de 6 alas. Estos son, ¿no? Que comúnmente se llevan para, cuando hay obispo, eh, los monaguillos los llevan como para hacer guardia a los dones. ¿Por qué? Porque en el cielo los serafimes están siempre alrededor de nuestro Señor como haciendo guardia. Y luego, también esta entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, esta entrada con los dones, representa no solo la entrada de nuestro Señor Jerusalén, sino que también representa la colocación del cuerpo de nuestro Señor en el sepulcro, ¿no? Porque, eh, porque ese momento es como representa el momento también en que el cuerpo de nuestro Señor, porque estamos llevando el pan y el vino, que bueno, van a ser luego consagrados como cuerpo y sangre de nuestro Señor, pero son puestos en el sepulcro, así como fue puesto el cuerpo en el sepulcro y se cubre con el velo, de la misma manera como se entregó el cuerpo de nuestro Señor eh, al sepulcro y se lo cubrió con una piedra. Y ese momento el sacerdote reza oraciones secretas en donde reza al justo José de Arimatea y al Nicodemo, que fueron los que llevaron el cuerpo de nuestro Señor al sepulcro. O sea, este es un momento que representa ambas pasajes de la vida de nuestro Señor. Y bueno, por eso es que vemos cómo durante la liturgia eh, recordamos la vida de nuestro Señor y entendemos qué representa cada momento. Entonces ahora, cuando estamos en la gran entrada, ya sabemos qué es lo que está sucediendo y por eso tenemos ese mayor la mayor concentración posible, el mayor respeto posible, la mayor disposición, la mejor disposición para, para ese momento. Y, y si se está oficiando en otro idioma, en eslavo o en serbio, eh, ya sabemos qué es lo que está sucediendo, de qué se trata ese momento. Bueno, por ahora vamos a dejar de compartir pantalla y este, por ahora ya vamos a cortar con la grabación y continuamos con las preguntas, ¿no?